Levítico 13, 45 y 46. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Padre, te damos gracias por esta bendita mañana, por tu palabra, Señor. Háblanos claramente, Dios. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu palabra. Nos sometemos a ti y resistimos a Satanás con todas sus mentiras, con todos sus ataques, con todos sus engaños. Al someternos a ti, declaramos que Satanás huye de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, la lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios de las manos y pies, y en ciertos casos del revestimiento de la nariz. En tiempos del Antiguo Testamento, la lepra era considerada como consecuencia del pecado. Veamos lo que le ocurre a Miriam. Miriam era la hermana de Moisés, y como consecuencia de la murmuración, la rebelión y la altivez, esto le sucede a Miriam. Números 12, del 1 al 15. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Yo estaría temblando de miedo. Aarón y Miriam, llamó él. Los llamó Dios, Aarón y Miriam. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. La lepra vino a Miriam como consecuencia del pecado. La lepra le impedía a la persona vivir en sociedad. No podía ingresar al templo, quedaba restringida su entrada y quedaba apartado, excluido, a la distancia
de la manifestación divina que se presentaba o que se daba en el templo. Aunque la lepra hoy es completamente curable, la lepra espiritual sigue infectando a millones de personas en el mundo. La lepra espiritual se transmite a través de la bacteria del orgullo. Cuando pensamos y creemos que somos autosuficientes, que nos podemos valer por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a sublevarse contra Dios y por lo tanto su caída. Ezequiel 28 nos lo explica clarito. Tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, perídoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lápiz azul, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Y Satanás sigue hoy contaminando hoy a muchos a través de la bacteria del orgullo. Satanás te dice, no necesitas a Dios, tú eres Dios. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, vemos la historia del orgulloso Naamán. Naamán, el sirio, era un general valiente, poderoso y adinerado, pero tenía lepra. Y aquí está la historia. Hoy es un día de historias. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte? ¿Para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Hago un paréntesis aquí en la historia. El rey de la historia dice, ¿qué? ¿What? ¿Que me envía una carta para que yo sane un leproso? El rey de Israel entendía los principios espirituales. Él tenía claro
que él era el rey, pero que no era Dios. Él sabe quién es Dios. El rey de Israel sabe quién es Dios. Y sabe que es Dios el único capaz de dar vida o muerte. Bueno, a simple vista parece ridícula la carta del rey de Siria. Pero yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿no pasa hoy lo mismo? ¿Acaso ante una enfermedad complicada no decimos, eso envíenlo a Estados Unidos, envíenlo a Cuba, que allá lo sanan? Más bien, ¿no deberíamos decir como lo enseña Santiago? Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Vuelvo a la historia del leproso Naamán. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, se fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Naamán se molestó. Se puso furioso porque Eliseo no le hizo honores. Naamán estaba esperando la alfombra roja. Soy poderoso y traigo riqueza, sáneme. Orgullo. Naamán quería ser sanado de su lepra a través de artes mágicas. Naamán pensó que Eliseo saldría a recibirlo por honores, que aceptaría su soborno y que haría conjuros e invocaciones, o que con un movimiento de la mano y danzas lo sanaría. Naamán quería ser sanado sin bajarse del caballo, sin descender del trono, sin que su vergüenza fuera expuesta, sin despojarse del orgullo. Muchos andan tras ese remedio, que les curen la herida por fuera, aunque por dentro sigan leprosos. Muchos mercachifles y embaucadores andan tras este negocio. La naturaleza es un regalo y una bendición, pero es la creación de Dios. No podemos adorar a la creación antes que al creador. Eliseo no aceptó el dinero de Naamán, ni salió a recibirlo, para que Naamán entendiera que solo Dios puede sanar. Los que practican las artes mágicas, conjuros, hechizos, rezos o cualquier práctica ocultista, aún dentro de las iglesias, lo único que hacen es invocar al mismísimo orgulloso Satanás, al que gobierna las tinieblas. Estas prácticas producen lepra espiritual que llevan a la muerte, la ruina y la destrucción. Porque el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Sigo con la historia. Naamán se había devuelto furioso. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle:
Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Yo creo que el primer acto de humildad de Naamán fue haber aceptado el consejo de sus criados. Cuando Naamán se despojó de todo su orgullo y desnudo se sumergió en el agua, fue sanado. Sigo con la historia. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevar 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán no regresó igual. Llegó enfermo por su orgullo y regresó sano y humilde. La tierra que Naamán llevó significa que en adelante él sería un testigo del poder de Dios, que ya no adoraría a otros dioses y reconocería al único y verdadero Dios, al Dios de Israel, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Como en los tiempos antiguos, la lepra espiritual te aleja de la luz, te aleja de la intimidad con Dios, te impide disfrutar de relaciones sanas y gozar la libertad y la paz que solo Dios puede dar. Pero Cristo se hizo humilde y obediente para que a través de él nos podamos acercar al Padre. No teníamos acceso al Padre por nuestro pecado, pero Jesús demostró su obediencia total, su dependencia total del Padre para acercarnos a él. Filipenses 2, 5, 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como Jesús se entregó, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Estamos bajo el periodo de la gracia. Jesús no te rechaza. Jesús no te excluye. Si te despojas del orgullo y te arrodillas ante él, Jesús te toca y te sana. En Marcos 1, 40, 41,
Vemos a un hombre con lepra, pero Jesús no lo rechaza. Lo toca y lo sana. Y con esto termino. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Tú tienes dos opciones: o regresarte con tu orgullo por el camino que venías, o despojarte de ese orgullo y sumergirte en las aguas más profundas del amor de Dios y quedar limpio. Tienes dos opciones: o rechazar la invitación que te hace Jesús, o rendirte ante Él y ser sano y disfrutar de la vida abundante que solo Él puede dar. Acepta la vida. Acepta a Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por hablarnos tan clarito. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos querido actuar independientemente de ti. Señor, perdónanos. Pero gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres Rey, y ya no nos excluyes. Ya no tenemos que estar apartados, gritando impuros, impuros. Tu sangre es suficiente para limpiarnos. Perdónanos por las veces que hemos dicho o hemos hecho cosas, Señor, que te excluyen. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O buscamos soluciones a nuestra manera. Perdónanos, Dios. Perdona, Dios. Te pedimos, Señor, perdón por nuestro país. Allí donde hay lepra espiritual, donde Satanás ha tomado ventaja por prácticas que le han abierto ventanas, puertas al padre del orgullo, al padre de la mentira, al padre de las tinieblas, que es Satanás. Sana nuestra tierra, Dios, de esa lepra espiritual. Que Colombia reconozca que tú eres Dios y que no hay ningún otro Dios delante de ti como lo hizo Naamán. No hay otro Dios, solo tú, Señor. En tus manos está la vida. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú eres el Dios de Abraham, de Jacob, de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha sellado con tu Espíritu Santo. No hay ningún otro Dios y no nos inclinaremos ante ningún otro Dios. Hoy reconocemos tu grandeza y tu poder, Señor. Nos arrodillamos ante ti y te pedimos que nos sanes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.